Hola chicos, ¿qué tal? Sean todos muy, pero muy bienvenidos. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Los que están en cámara me levantan la manito, por favor. Los que están en el chat me confirman. Y también, por supuesto, los profesores asignados que se encuentran en la sala, si por favor pueden dejar un mensajito para quien no haya podido activar su audio, obviamente para que lo pueda activar y que pueda participar en la clase del día de hoy como corresponde, ¿cierto? Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Les habla Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia y encargado el día de hoy de llevar a cabo esta clase extraordinaria donde vamos a hablar al respecto de las famosas y controversiales conocidas como plantas de los dioses. De acuerdo, así que espero que aprovechen esta clase al máximo posible, vayan tomando notas y apuntes de todo lo que les parezca interesante, les llame la atención para que así logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido y pues aprovechen esta clase como corresponde, ¿de acuerdo? También les comento que cualquier duda o consulta que ustedes tengan, siempre van a poder contar con el apoyo de sus profesores asignados. Siempre va a haber una persona de nuestro equipo dispuesta a guiarte, orientarte y ayudarte en todo lo necesario. Y si por alguna razón o motivo no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy fácil, muy simple identificarlos, ya que son las personas que te mandaron los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. En la parte superior del mensaje de invitación debe aparecer su nombre o eventualmente su número de teléfono. Simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora, ¿de acuerdo? Así que, pues chicos, le voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero sin más, vamos a tener que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy para aprovechar el tiempo que tenemos a disposición. Entonces, como la temática del día de hoy son las plantas de los dioses, o bueno, en realidad nombradas de esa manera, incluso hasta en libros, pero realmente, ¿qué son estas plantas? ¿Qué son las plantas de los dioses? ¿A qué tipo de plantas hacen referencia y por qué las relacionan con los dioses? Pues bueno, yo no sé si tú conocías o habías escuchado alguna vez que existen plantas que son utilizadas para producir estados alterados de conciencia. ¿Sabías que existen plantas que pueden llegar a producir algunos estados psicodélicos o incluso estados de alucinación donde las personas que las han consumido en sus diferentes maneras o formas han podido tener experiencias extrasensoriales donde han visto cosas, han escuchado otras e incluso han tenido experiencias que describen como espirituales? Básicamente, estas plantas son plantas que producen efectos psicotrópicos dentro del ser humano. Y no solamente en el ser humano, también hay animales que las consumen. De acuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿estas plantas existen? Pues sí, existen. De hecho, pues hoy en día se utilizan en diferentes métodos, diferentes costumbres, ya sea en rituales religiosos o incluso también de forma recreativa. Ahora, ¿de dónde viene esto? ¿En qué momento se nos ocurre comenzar a consumir plantas de dudosa procedencia que tienen efectos alucinógenos en nuestra mente? Pues bueno, ¿de dónde provienen estas costumbres? Pues lo que sucede es que en un momento de la antigüedad, cuando nosotros nos remontamos en el tiempo, ¿cierto? Ya voy para allá, ya voy para allá, no se me adelante, vamos pasito a pasito, ya me están preguntando si está bien, si está mal, si se puede consumir hongos, bla, bla, bla. Vamos aquí por parte, vamos de dónde viene esto. ¿Cómo llegamos a descubrir estas sustancias, estas plantas o hongos también? Entonces, o cactus, también hay otros. Entonces, cómo llegamos a esto? Pues bueno, en principio, los principios de los tiempos, cuando pensamos en el hombre primitivo, antiguamente, nosotros no sabíamos qué cosa hacía cada planta, ni para qué servía, ni qué efectos tenía, ni nada, sino que simplemente éramos un humano primitivo, ¿cierto? Que estaba en búsqueda y conocimiento a prueba, acierto y error, ¿cierto? Entonces, pues
pensándolo así, yéndonos para atrás en el pasado, pues piensa que éramos como niños, ¿no? Niños que experimentaban y probaban todo. Entonces íbamos y nos metíamos a la boca básicamente cualquier cosa. Si teníamos hambre, entonces pues llegábamos y comíamos simplemente. Entonces, hubo un momento en el cual dentro de esta prueba, acierta y error, pues habían veces que comíamos algo, ¿cierto? Y que sabía muy rico y que hacía y que estaba muy bueno, ¿cierto? Y que nos alimentaba. Y entonces, al encontrar algo positivo dentro de la naturaleza, pues nosotros también se los enseñábamos a nuestras generaciones futuras, ¿cierto? Le mostrábamos a nuestros hijos que esas plantas o que esas frutas eran buenas, quitaban el hambre y eran nutritivas, ¿no? Bueno, en su lenguaje básicamente canalizábamos que eran buenas, ¿de acuerdo? Pero también dentro de esta prueba, acierto y error, a veces nos tocaban plantas que no eran tan buenas, ¿cierto? Y entonces de repente te agarraba la persona, ¿no? En búsqueda de comida, de repente le daba hambre y plap, o sea, me agarraba algo y se lo metía a la boca y se moría. Así, literalmente. De acuerdo. Y entonces, pues, ante toda muerte, su grupo familiar, pues, sufría bastante. Sufría mucho por la pérdida de ese ser querido. Y así también por la muerte de algunos consumiendo cosas que no debían, ¿cierto? Pues las familias entendieron por el dolor causado por la pérdida de que esas plantas o que esas frutas particularmente eran venenosas, ¿no? Y entonces, y podían producir la muerte de alguien. Y por eso cuando tú eres niño, hoy en día, cuando vas creciendo, bueno, cuando eres padre adulto, le dices a tu hijo, esto se come, esto no, ¿cierto? Esta planta hace mal, no te la comes, ¿cierto? O eso no se come, ¿cierto? Y tú le muestras, pero hoy en día lo conocemos, hoy en día sabemos que la mayoría, por lo menos de nuestras plantas autóctonas de nuestro lugar, de donde nosotros vivimos, sabemos que es un mango, que es un plátano, ¿cierto? Sabemos cuál es una fruta que está madura, cuál no, ¿cierto? ¿Qué frutas comer, qué frutas no, ¿cierto? Porque hay frutas que no se comen, que pueden llegar a ser venenosas. Y entonces, pues, no solamente habían cosas buenas, también habían cosas malas, ¿de acuerdo? Así como habían plantas que eran... que permitían alimentarse, ¿cierto? Habían otras que producían la muerte. Pero también, a razón de esta prueba, acierto y error en nuestros tiempos antiguos, también llegamos a descubrir plantas que sanaban, ¿cierto? Plantas medicinales, ¿de acuerdo? Plantas que de repente habían personas que tenían ciertas patologías y que al consumir algunas plantitas recetadas por un chamán, por un brujo, por una curandera o por alguien, ¿de acuerdo? Que manejaba este conocimiento, pues se sanaba. Se sanaba. Y entonces, este conocimiento de las plantas medicinales también fue un conocimiento que se fue heredando a través de la escritura, ¿cierto? A través de crear papiros, libros, simbología que mostraba, ¿cierto? Cuáles eran las plantas que eran medicinales. Y así se fue pasando este conocimiento de generación en generación. Y es algo que hoy en día, pues los medicamentos que nosotros consumimos, justamente la mayoría de ellos son productos del conocimiento de las plantas medicinales. Porque estas aspirinas que tú te tomas, que el paracetamol, que el ibuprofeno, que algunos medicamentos específicos, la penicilina, todos ellos han sido sintetizados gracias al conocimiento de las plantas, de acuerdo a cuáles plantas tienen qué sustancias y qué sustancias producen qué efectos en el cuerpo. Entonces, en prueba, acierto y error, pues se ha incluso llegado a desarrollar lo que hoy en día conocemos como la medicina moderna, ¿de acuerdo? Pero es gracias a eso, gracias al conocimiento de probar, fallar y no hacer nada. De acuerdo, vas ahí probando, prueba que funciona, que no funciona, experimenta, sientes cosas, resulta, no resulta y pues vas sacando conclusiones en base a eso. Y pues hoy en día, durante todos los años de existencia y durante toda la evolución de la medicina, pues estamos hoy en día en la medicina moderna. Pero también, así, dentro de todas estas pruebas,
pues no solamente encontramos resultados alimenticios, resultados mortales, no solamente encontramos resultados de tipo medicinales, también encontramos venenos, ¿cierto? De diferentes tipos. Por ejemplo, ocupamos estos venenos para cazar. Antiguamente las tribus o los pueblos utilizaban venenos de ciertas plantas que tenían efectos anestésicos o somníferos y entonces machacaban las plantas que tenían estos efectos y envenenaban las flechas. ¿Cierto? Y entonces al envenenar las flechas, pues era más fácil cazar animales que simplemente le lanzabas la flecha y el animal podía correr, pero sabías que más allá se iba a desmayar y que finalmente ibas a poder proporcionar el alimento para tus seres queridos y tu familia. Entonces también hubo una evolución, ¿cierto?, de los estudios toxicológicos, de acuerdo del trabajo de diferentes venenos en el cuerpo de las personas y en el cuerpo de los animales, porque no todos los venenos servían. De hecho, pues si habían venenos que si tú envenenabas un animal para comértelo y después te lo comías, te envenenabas tú y te morías. De acuerdo, entonces, pues no era así como tan simple de llegar y ocupar venenos para cazar. Hubo un proceso de evolución que costó vidas. Y así también, pues, encontramos que algunas plantas tenían unos efectos psicodélicos, efectos que producían alteración en la conciencia de las personas. Y estas plantas, pues, hoy en día, ¿no? Bueno, no son solamente plantas, sino que también hay hongos, ¿de acuerdo? Hay hongos, hay cactus, ¿de acuerdo? Entonces, hay árboles, sabias también, hay la savia de algunos árboles en la Amazonas, producen efectos alucinógenos. Encontramos dentro de los más populares, pues son el peyote, ¿cierto? La ayahuasca, que es muy conocida, también la marihuana, que también es muy conocida, ¿cierto? Encontramos la cocaína que se utiliza en algunas partes del Perú para el tema de las alturas. También encontramos, por ejemplo, dentro de los hongos, lo que son el cogumelo, ¿no? En Brasil se conoce bastante el cogumelo. También, de hecho, hay una canción, ¿cierto? Del cogumelo, que pare de llover para que salga el cogumelo. Muy buena la canción, pero pues bueno, al principio no la entendía, pero después ya de más grande ya entendí que era una canción así de ese tipo, de Juan Luis Guerra. De hecho, un cantor muy conocido a nivel mundial. Entonces, pues luego también tenemos la manita muscaglia, ¿cierto? La manita muscaglia, seguramente de nombre quizás no la conozcas. ¿De acuerdo? Bueno, sí, la hoja de coca. Bueno, y de ahí sale la cocaína. Me corrigen por ahí, si es verdad. De hecho, la cocaína es parte de un sustrato de la hoja de coca. Entonces, pues como les decía, luego tenemos la manita muscaglia, que quizás aunque no la conozcan de nombre, seguramente la han visto en Los Pitufos, ¿cierto? La serie animada de Los Pitufos, ¿sí? ¿Se acuerdan que vivían bajo unos hongos de color rojo? Pues bueno, esa es la manita muscaglia. De acuerdo, ese hongo de color rojo con puntitas blancas, pues esa es la manita. Y así pues encontramos y sumamos una cantidad de plantas, hongos, cactus, entre otras cosas que producen estos efectos alterados de conciencia. Y ellos se utilizaron principalmente, así como a las plantas medicinales se trabajaban en la salud y en la medicina, estas plantas se comenzó a ocupar de cierta manera en rituales religiosos. De acuerdo en todo lo que eran trabajos de conexión con la parte espiritual, ¿cierto? Porque se asociaban esos estados alterados de conciencia donde la persona veía cosas que normalmente no podía ver, ¿cierto? Entonces se asoció, si yo imagínate, piensa tú que tienes esta realidad, ¿no? Tienes esta realidad y de repente consumes, no sé, un psicoactivo, independientemente del nombre que sea, consumes un psicoactivo y de repente empiezas a ver que las cosas no son como las habías visto siempre. Empiezas a ver movimientos en cosas inanimadas, empiezas a sentir cosas que antes no sentías, ves cosas que antes no veías, incluso escuchas mensajes de voces que antes nunca habías podido percibir. Piénsalo en un momento en un ser más primitivo, pues al tener esta apertura de visión diferente, pues tú dices,
pues me transporté a otro mundo, ¿no? ¿Cierto? O sea, salí de este mundo y salí a un mundo diferente. O de alguna manera abrí mis ojos a un mundo distinto donde hay cosas que a través de esto puedo percibir que antes no podía, ¿cierto? Entonces, ante una visión más primitiva, pues se asoció que estos psicoactivos pues producían una conexión con mundos espirituales, donde pues también a través de ellos se realizaban canalizaciones, ¿de acuerdo? Donde se buscaba conectar con seres espirituales o con seres de otras dimensiones a través de del consumo de estas sustancias. Y eso fue en principio, y esto también evolucionó, ¿cierto? A lo largo de los años y pues ha detonado, así como las plantas medicinales detonó en la medicina actual, pues este tipo de plantas han detonado en drogas, de acuerdo en drogas que hoy en día son conocidas. Así como les decía, lo de la planta de coca que se utiliza en Perú para ayudar a nivelar y en Bolivia, para ayudar a nivelar con la presión atmosférica del lugar, pues los extractos de esta planta se han transformado hoy en día en la cocaína. ¿Cierto? Pues también tenemos que la marihuana se ha masificado el consumo y el uso de la misma para diferentes patologías o incluso hoy en día también se receta de manera psicológica o incluso por métodos de salud, dependiendo de la enfermedad. También encontramos otras drogas como por ejemplo el LSD. ¿Cierto? El LSD que es un extracto de los compuestos activos de estas plantas. Y pues tenemos el LSD como una droga. Tenemos muchas otras, ¿de acuerdo? Sí, el cannabis y la marihuana es lo mismo, ¿de acuerdo? Nombrado de otras maneras. Y también tenemos, por ejemplo, el crack, que también es una droga producto, un sustrato de estos productos alucinógenos. Y el DMT también. El DMT es otra de las drogas que se producen al sintetizar una hormona que está presente en plantas y también está presente en nuestro organismo. Entonces, hoy en día, pues todo esto se ha detonado en estas drogas, que en la mayoría de los países en la actualidad hoy son ilícitas, ¿de acuerdo? La mayoría, digo, porque en algunos países el consumo de ciertas drogas se ha legalizado por razones o motivos médicos, en algunos casos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo la marihuana en algunos casos se ha legalizado por usos médicos, no por usos recreativos, sino que por usos médicos, ¿de acuerdo? Eh, Sí, claro. Entonces, como les decía, se ha utilizado como usos médicos y también así en otras partes, en la mayoría de los lugares del mundo, este tipo de drogas que les acabo de nombrar, entre muchas otras, pues son ilegales. Son ilegales porque producen un nivel adictivo tremendo. Algunas más que otras, pero producen adicción y dependencia. Ahora la pregunta es, profesor, el consumo de estas sustancias, ¿es algo bueno o no? Porque en principio se utilizaban como conexiones espirituales y hoy en día, pues incluso se siguen utilizando. De hecho, se promueven en algunos lugares, de hecho, pues aquí en Chile se promueven, en México también, en Perú lo he visto, ¿para qué decir en Brasil? De acuerdo, donde se habla al respecto de los retiros espirituales con uso de ayahuasca, ¿cierto? ¿Lo han escuchado alguna vez? Seguramente, quizás hasta lo han probado o han llegado a alguna de estas invitaciones de estos retiros espirituales, ¿no? Donde se consume. Eh, Si quieren saber de nombres, chicos, hay un libro que se llama Las plantas de los dioses y es un libro así, un compendio de todo tipo de plantas y cuando se llama y hongos que tienen información al respecto de su nombre, sus consecuencias y todo el tema. En este momento simplemente quiero llegar a este punto donde voy ahora y no quiero darle ni nombres, ni formas de uso, ni dosificación, ni esas cosas, sino que simplemente quiero que entiendan el concepto general de dónde salen, de dónde llegan y en lo que se transforman hoy en día, ¿cierto? Y también cuál es el punto, cuál es el punto de
de conexión con lo que nosotros hacemos. Y es justamente a lo que voy en este momento. Pues hoy en día, como les decía, se utilizan estas plantas en algunos retiros espirituales. Entonces tú podrías pensar que es correcto utilizar estas plantas para conectarse con la espiritualidad. A ver, veamos un poco el contexto. ¿Por qué estas plantas producen, la mayoría, bueno, tienen algunos nombres diferentes los psicoactivos de cada una de las plantas, pero la mayoría pues es la misma razón? ¿Por qué producen estos efectos? Pues nosotros, dentro de nuestro organismo, por ejemplo, como el DMT, que el DMT es le dicen la droga de Dios, ¿no? Qué nombre más raro, pero bueno. El toma es que el DMT es una sustancia que nosotros emitimos, ¿de acuerdo? En nuestra glándula pineal. Es una, es una hormona que se segrega en la glándula pineal, que principalmente se emite o se segrega cuando estamos soñando, ¿cierto? Cuando dormimos y soñamos, se segrega DMT. También cuando nacemos hay un pic de emisión de DMT en nuestro cerebro, y también sobre todo cuando morimos. Cuando morimos, ¿cierto? También se segrega un alto nivel de DMT. Entonces, pues si te fijas, esta hormona está asociada a la experiencia de nacer, ¿cierto? A la experiencia de soñar mientras dormimos. Y la experiencia donde más se emite es cuando morimos. ¿Cierto? En el momento de nuestra muerte es cuando más DMT se emite en nuestra glándula pineal. Entonces está relacionado obviamente con efectos de tipo astrales, ¿no? El mundo de los sueños. Y esto de hecho se ha llegado a pensar o se cree que esta visión que tienen las personas al morir, ¿cierto? De ver toda su vida pasar, ¿cierto? Al ver toda su vida pasar en pocos segundos, se cree justamente que es producto de la alta emisión de DMT al momento de la muerte. ¿Cierto? Han escuchado que cuando la gente muere y después han tenido experiencias cercanas a la muerte, que han muerto y que han estado muertos por 2, 3 minutos, ¿cierto? Y luego vuelven, dicen, no, vi toda mi vida pasar, no, vi todos los recuerdos de mi vida y todo lo que pasó, todo lo que hice y bla, bla, bla. Entonces, pues se cree que estas experiencias extrasensoriales al momento de la muerte son producto de los últimos momentos de conciencia del cerebro mezclados con una alta dosis de DMT. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros aportásemos, eh, a ver, chicos, yo no estoy buscando que les largue la curiosidad para probar estas cosas, sino que muy por el contrario, simplemente las estoy aclarando y les voy a decir en realidad el objetivo que tengo con este tipo de clases. Porque mira, justamente como se produce justo al momento de la muerte, pues tiene esta experiencia extrasensorial en toda regla. Ahora, ¿qué pasaría o qué sucedería si le pones al torrente sanguíneo una inyección de esta hormona? ¿De acuerdo? Conllevas a una inyección de esta hormona. Pues lo que sucede es que tienes una experiencia de justamente muy corto tiempo, vives como si hubieras pasado horas y días en un viaje mental muy, así como muy parecido al de la muerte. ¿De acuerdo? Ahora, este tipo de sustancias pues producen lo que está produciendo justamente de, "¡Ah! Mira qué injusto que solamente lo podamos sentir al morir, ¿no? Ay, pero podríamos sentirlos de otras maneras". Pues claro, cuando las consumes, pues tienes un pic alucinógeno, ¿cierto? Un viaje mental dentro de las conexiones de que puedes sentir, ver, experimentar y tener estados alterados de conciencia a través de estas plantas. Pero existen graves problemas con respecto a esto a través del consumo de agentes externos. Primero, es los altos niveles adictivos a la misma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como es una experiencia que rompe con todo lo que nos parece rutinario y cotidiano, pues sorprende mucho. Es algo que sorprende, ¿de acuerdo? Aparte de eso, algunas de estas sustancias generan dependencia química.
¿De acuerdo? No solamente dependencia emocional por las experiencias, por así decirlo, extraordinarias, que son una dependencia emocional, también generan dependencia química. Lo que sucede es que como es parte, son sustancias que nosotros tenemos, al suplirlas con este tipo de sustancias, aumentamos los niveles por decenas y por centenas, ¿cierto? De veces lo que nosotros normalmente tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces nuestro propio organismo, como tiene los niveles tan altos, deja de emitirlas, deja de producirlas. Y la única forma que podamos volver a regularlas es a través del consumo. Entonces generan adicciones, adicciones químicas. ¿De acuerdo? Lo tercero es que como son niveles anormales dentro de nuestro organismo, algunas sustancias que incluso ni siquiera nosotros tenemos, sino que las estamos aportando, pues producen deterioro dentro de nuestro propio organismo, ¿de acuerdo? Ya sean fumadas, consumidas, bebidas, ¿de acuerdo? De hecho, pues en el consumo de hongos hay un efecto que se llama el vómito de la alucinación. ¿Cierto? O sea, lo consumen los hongos y te da un dolor de estómago horrible, te vomitas y empiezas a alucinar. ¿De acuerdo? Y ese vómito es justamente una reacción del cuerpo por estar intoxicado. ¿De acuerdo? Porque estás intoxicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues produce deterioro de los diferentes órganos dependiendo del tipo de consumo que se tenga, ¿cierto? Produciendo deterioro desde los pulmones, el corazón, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema digestivo y lo peor es que produce deterioro en las conexiones cerebrales. Entonces, pues tenemos eso que son los problemas físicos. Ahora, después tenemos los problemas psicológicos, ¿cierto? Los problemas psicológicos de detonantes de esto. ¿Por qué? Nosotros vivimos en una realidad que es esta que conocemos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, si por alguna razón o motivo tú empiezas a consumir estos temas alucinógenos y tienes estos viajes con estos psicoactivos, lo que va a producir es que tu percepción de la realidad cambie. No sea la realidad como esta, sino que vas a ver una realidad que la verdad va a estar regida no por una verdad absoluta, sino que va a estar regida por tus programaciones mentales, porque todo lo que nosotros vemos, pensamos y sentimos no es nada más que una interpretación de nuestro cerebro ante los estímulos que estamos recibiendo y que son captados por nuestros sentidos. Entonces, si esa percepción está alterada, lo que produce que el cerebro capte la información de una forma diferente y la interprete de una manera distorsionada. Entonces, vamos a comenzar a percibir la realidad como una manera distinta, ¿de acuerdo? Y cuando tú comienzas a ver esa realidad, pues se te empiezan literalmente a salir los enanitos al bosque. ¿De acuerdo? Se te empieza a soltar un tornillo y empiezas a creer que las cosas son diferentes, que las cosas no son así como nos han mostrado, como vivimos en una Matrix, en un engaño de los sentidos y que solamente a través de este tipo de sustancias podemos llegar a esta verdad. Pero no. Lo que sucede simplemente es que tú estás teniendo una experiencia alterada, producto de una sustancia, de un químico, que te está produciendo alteraciones en la percepción de los formatos eléctricos o los impulsos eléctricos captados por tus sentidos. Entonces, aquí de esto detona lo que se conoce también como un mal viaje. ¿De acuerdo? ¿Qué es un mal viaje? Pues depende en el estado emocional que consumas este tipo de sustancias, depende el cómo te vayas a sentir, si va a ser una experiencia relajante o va a ser una experiencia sumamente traumática. De hecho, en más de una oportunidad me ha tocado tratar a personas que piden justamente salir de esto porque saben que los está volviendo locos, porque saben que han tenido experiencias que los están llevando al borde del suicidio y que literalmente, de forma lamentable, han habido personas que por el consumo de este tipo de sustancias, pues han llegado a matarse, a suicidarse, producto de lo que han vivido y lo que han experimentado. Entonces, aunque esto pueda parecer un viaje sorprendente, realmente no es nada más que un mal hábito, un mal hábito que por lo demás conlleva riesgos tremendos, tanto para el deterioro físico, mental
y emocional, porque no sé, pregunto yo, a ver, yo sé que en este momento con las cosas que quizás te he dicho, pues alguno de ustedes ya anda ahí medio curiosillo, ¿no? Entonces yo te pregunto, a ver, antes de que cometas ninguna estupidez, ¿no? Y empieces a pensar cosas que no son, yo te quiero que mires a las personas que llevan consumiendo estas sustancias por mucho tiempo. Quiero que pienses cómo se ven los drogadictos que están en la calle. ¿Tú piensas que realmente esas personas están saludables? Pregunto, ¿has visto un drogadicto alguna vez en la calle? Seguramente sí, ¿no? Independientemente del país donde tú vivas, estoy segurísimo que habrás visto esta realidad en las calles de, de alguna parte de tu ciudad, donde hay personas que son drogadictas y que pues viven en la calle, ¿no? Dime, ¿tú crees que es saludable? ¿Ves a esas personas llenas de energía, de vitalidad, crecidos emocionalmente, elevados de forma espiritual? ¿O qué? ¿Los ves iluminados ahí, tirados en la calle, iluminados? Pues no, no, no. Si las drogas produjeran la iluminación, pues no veríamos drogadictos sentados en la calle, de acostados, durmiendo, destruidos, sucios, cochinos, malolientes. No, lo que veríamos sería gente levitando, ¿no? Creando materia y sanando a los otros. Entonces, para el que tenía la curiosidad, la pregunta de si estas plantas realmente son divinas o son de los dioses, pues no, ¿de acuerdo? Está mal dicho la frase, las plantas de los dioses. Simplemente es que se llaman de esta manera porque las tribus y las personas que creen que te produce una conexión emocional con la divinidad, encuentran la respuesta a sus propias preguntas a través de esto, que son preguntas que ellos mismos se dan en realidad a través de un estado alterado de conciencia. Entonces, a largo plazo, en primera instancia, pues puede parecer algo muy sorprendente, pero es que ahí está justamente el peligro de este tipo de situaciones, porque en esto sorprendente y novedoso, pues te puedes quedar enganchado y pegarte a una adicción terrible, pero si pensamos en el corto plazo, pues vamos a pensar peor que niños. Pero antes de tomar ninguna decisión, yo siempre les digo a mis pacientes y mis alumnos, cuando me preguntan, profesor, ¿será bueno ir a tomar una meditación con ayahuasca? ¿O será bueno consumirme un San Pedro? ¿O será bueno comerme una manita muscaglia o un hongo de la India? Y este tipo de cosas, y yo te digo, mira, esto es como una muletilla, ¿no? Es que buscamos un camino fácil para algo que no es tan fácil, ¿de acuerdo? Buscamos un camino a la iluminación a través de plantas que en realidad son plantas venenosas, ¿de acuerdo? Que en el consumo regulado pueden producir. eh, sí, ya lo veo al terminar la clase. Entonces pueden producir efectos alterados, pero finalmente estás envenenando tu cuerpo y el resultado en el largo plazo, pues no necesitas irte a un retiro espiritual para verlos. Mira a las personas que son drogadictas que están en situación de vulnerabilidad y en situación de indigencia y que son drogadictos. ¿Realmente crees que eso es la iluminación? ¿Realmente crees o piensas que ese es el camino para poder llegar a Dios? O pregunto, ¿crees que a Dios le gusta eso? Pues esta gente, como consecuencia de este consumo de este tipo de sustancias, pues destruye su cuerpo, ¿cierto? Destruye sus órganos, destruye su mente porque se vuelven estúpidos, ¿de acuerdo? Te estupidiza. Yo la otra vez, lamentablemente, conversaba con un amigo que era muy amigo mío y que estaba, ahora que llegué a Chile, lo vi y estaba muy metido en las drogas. Y yo le decía, pero ¿te das cuenta que estás estúpido? O sea, no piensas, literalmente estás estupidizado, piensas no con la cabeza, sino con otras partes que no puedo mencionar en esta clase, ¿no? Entonces, no razonas, no entiendes, te está afectando no solamente a un nivel físico, a un nivel mental y por supuesto psicológico, porque estaba con una depresión terrible y él pensaba que estaba bien y que pensaba que la droga todavía lo hacía sentir mejor. Entonces, tenemos que ser sumamente responsables.
Tenemos que ser responsables ante esta situación del consumo de estas drogas, aunque las planteen como un camino de evolución espiritual. Esto a mí siempre me ha llamado particularmente la atención, porque yo no sé cómo alguien con dos dedos de frente y una mente medianamente madura puede pensar o puede creer que el ser drogadicto por toda su vida le va a llevar a un estado de iluminación. Y perdónenme si alguien se ofende, pero si tú piensas eso, pues realmente creo que no has entendido nada de lo que hemos hablado durante el día de hoy. Y quizás tampoco, no solamente entender lo que estamos hablando, sino que quizás no abres los ojos para personas, para ver a personas que llevan más tiempo consumiendo esto y podrás ver claramente los efectos que tienen en su cuerpo, en su mente y en su psicología. No hay que ser experto. Basta, ándate a la calle. Anda, mira, te invito. Anda a la calle y conversa con una persona drogadicta. Conversa un poquito. Intenta mantener una conversación con una persona que lleva sumida en las drogas por años. A ver cuál va a ser tu percepción al terminar esa conversación. Si todavía vas a creer o pensar que a través del consumo de estas drogas, de estas sustancias, podrás llegar a la iluminación alguna vez. Muy por el contrario, lo creo yo. Ahora, realmente se pueden lograr estados alterados de conciencia, se pueden llegar a conectar con la espiritualidad, con tu yo superior, se podrá llegar a conectar la mente, ¿cierto?, con estos estados de alterados sin un consumo de una sustancia que puede elevar tus niveles químicos y destruir tu cuerpo. La respuesta es que hay caminos espirituales, hay caminos físicos, emocionales y psicológicos que te llevan a estados de conexión con el sentir, con la intuición, con seres más elevados. Y no necesitas nada, ¿cierto? No necesitas nada de consumo de ni una sustancia, ni que una pastillita, ni que fúmate esto, ni que inyéctate esto otro, ni que hierve un cactus o que recoge un hongo que sale en la caca de las vacas. No, no. ¿De acuerdo? Nada de eso, sino que es una conexión con tu propio poder, ¿cierto? Con conexión con estados, ¿cierto? Que tú logras de una manera totalmente natural. Por ejemplo, el DMT. ¿En qué momento se logra? Se logra principalmente cuando naces, cuando mueres y cuando sueñas. Sí, sí, el cogumelo sale en la caquita de las vacas. ¿De acuerdo? Entonces, y cuando sueñas. Entonces, esto nos da una pista. A ver, naces una vez. Morir, pues normalmente mueres una. Algunos. ¿De acuerdo? Hay otros que mueren dos o tres. Pues bueno, normalmente mueres una vez. ¿De acuerdo? En la mayoría de los casos. Pero dormimos todos los días. ¿Cierto? Y aquí nos da una pista, ¿cierto? Clara de cómo podemos llegar a controlar un estado de conexión natural, ¿cierto? Producto de nuestras propias glándulas, de nuestras propias células, de nuestro propio organismo, para poder elevar nuestra conciencia a la comunicación con otros planos, con la comunicación con nuestro plano mental, con nuestro plano astral. Y como les digo, en el dormir está justamente la clave. ¿Y cuál es la clave del dormir? Pues que justamente pasan algunos procesos muy claros con nuestro cerebro cuando nosotros dormimos. El primero es que nuestro cerebro está sumamente relajado. Muy por el contrario, con el consumo de drogas, pues la actividad cerebral muchas veces se aumenta y el corazón entra en taquicardia, produce un efecto contrario, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros nos relajamos, cuando dormimos, entramos en un estado de relajación. Sí, entonces, cuando entramos en el estado de relajación, nosotros comenzamos a entrar en estados positivos, donde comenzamos a enfocarnos, se libera el estrés, nuestra química del cuerpo cambia hacia una química más positiva, nuestro sistema inmunológico se fortalece, se aceleran los estados regenerativos del cuerpo. Por eso no es secreto que la meditación practicada todos los días, por lo menos en un periodo de 15 minutos diarios, puede aumentar y mejorar la calidad de vida de una persona, dándole más años de vida y mejores años de vida, con más salud, con más felicidad. Y solamente meditando de 15 a 20 minutos al día.
Ahora, si logramos de alguna forma, ¿cierto?, producir estados de relajación más profundas a través de la meditación y lograr estar consciente en esos estados de profundidad, podríamos llegar a lograr lo que realmente logró Buda. ¿Cierto? Buda, a través de un estado meditativo, en un árbol, pues durante 40 días, ¿cierto? 40 días y 40 noches que estuvo en meditación constante, a través de un viaje astral a su mundo interior, logró alcanzar la iluminación por la aceptación, ¿cierto? Por el perdón y la aceptación de su mundo mental. Pero eso no lo logró consumiendo nada, ni que patas de vaca, ni que hongos, ni que cactus por ahí, ni cosas de dudosa procedencia. No, lo logró a través de un estado de concentración, que si lo logró Buda, tú lo puedes lograr. Cristo hablaba, que hablaba y predicaba, ¿cierto? Que a través de la conexión con Dios se pueden obrar milagros, cómo la fe de una persona puede obrar milagros. Hermes Trismegisto, el quien se le atribuye las prácticas herméticas, hablaba cómo la conexión con nuestro mundo mental y el control de nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden llevar a nuestro cuerpo a producir y obrar milagros o prodigios que pueden llegar a ser sorprendentes. Y así, pues cada uno de los maestros que realmente ha alcanzado estos prodigios de una manera natural, los ha alcanzado de una forma natural, principalmente a través de la meditación, a través del amor, a través del perdón y a través del control de sus emociones y sus pensamientos. Entonces, esto nos marca un camino que realmente es un camino más natural y que por lo demás produce resultados benéficos, totalmente contrarios, ¿cierto? De lo que producen las drogas, porque una persona que entre en este camino, yo no sé si realmente va a alcanzar la iluminación, porque depende de cómo lo hagas, de qué tan bien lo hagas, de qué tan constante seas y si realmente recorres ese camino bien recorrido como hay que hacerlo. Pero sí como mínimo, por poco que vayas adentrándote en este camino, vas a tener resultados reales y tangibles de forma inmediata en el corto, mediano y largo plazo, donde vas a tener mayor salud, te vas a sentir mejor, tu organismo se va a fortalecer, vas a rejuvenecer, vas a estar más positivo, vas a tener más amor, vas a ser más agradecido, le vas a hacer un bien tanto a ti como a lo que los rodean. Entonces ya claramente, ¿cierto? Podemos ver cuál es un camino correcto y cuál es un camino errado. No hay que ser tonto. Ya en su momento también se dijo, el árbol se conoce por sus frutos y el fruto de las drogas, pues los puedes ver en las calles. Lo puedes ver no solamente de manera directa en los consumidores, sino que también lo puedes ver de forma colateral, cómo las familias sufren cuando tienen a un ser querido viviendo y sumergido en el consumo de estas sustancias. ¿Cierto? Porque no solamente sufre el adicto, sufre la esposa o el esposo, sufren los hijos, sufre la madre, sufre el padre, sufren los amigos, ¿cierto? Sufren todas las personas que están a su alrededor, todos los seres que aman a esa persona sufren. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, de repente, yo estoy seguro que aunque tú no ames a ese drogadicto, pues se te llena el corazón de pena, de lástima, ¿no? Porque la persona, imagínate un joven que está destruido en las calles, ¿cierto? Con los dientes caídos, sucio, maloliente, con hambre, ¿no? Pidiéndote dinero, no para comer, no para salir de ahí, sino que para consumir más de esa droga que lo ha llevado a estar en el estado en el que está. Dime, como hombre o mujer de buen corazón, alumno, alumna de buen corazón, ¿no se te llena el corazoncito de pena al ver esta situación en la cual viven la gente que cae en esto? Pues claro, a mí de solo pensarlo me dan ganas de llorar. Entonces, piensa tú, ¿cuál camino puedes elegir? Pues existen llaves que te permiten, ¿quieres llegar a un estado de así, de conciencia más elevada, de forma rápida? Pues sí puedes llegar allí, ¿de acuerdo? Sí lo puedes trabajar. Y este tema, pues créeme que es algo mucho más serio de lo que hemos podido llegar a conversar o a canalizar en la clase del día de hoy.
Porque para que tú sepas, uno de los temas a nivel psicológico, a nivel de terapeuta, que más necesitan ayuda, pues es justamente dejar vicios o adicciones. Como terapeuta, yo llevo 20 años de trabajo en el área terapéutica y principalmente los problemas que trabajo son depresión y sobre todo adicciones. Adicciones a las drogas, al cigarrillo, al alcohol, ¿cierto? Pero las adicciones en toda su gama de posibilidades son lo que más se pide. Personas en necesidad de poder dejar estos vicios, adicciones que los han llevado a estar en estados o en situaciones sumamente desagradables, sumamente nocivas y tóxicas, tanto para él como para las personas que los rodean. Y es por eso que se hace totalmente necesario, considero yo, poder tener herramientas para poder ayudar a las personas a salir de esta situación. La clase del día de hoy la vengo a hablar a modo preventivo para que ninguno de ustedes piense en llegar a caer en el consumo de este tipo de sustancias creyendo o imaginando que podría alcanzar o podría llegar a tocar la mano de Dios a través del consumo de este tipo de sustancias, porque si crees eso, realmente has caído en el engaño de la publicidad de las drogas. Entonces, pero si realmente lo crees, espero tocar tu corazón y llevarte a un estado de conciencia, ¿cierto? De salir de allí, tomar una decisión de no caer en el consumo de este tipo de sustancias. Y también, Dios no lo quiere, imagínate tú, pues que algún ser querido tuyo caiga en el consumo de este tipo de sustancias. Pues creo yo que se hace algo totalmente esencial poder tener herramientas para poder ayudar a las personas a salir de estas adicciones y de esto tan nocivo para su vida. Y es por eso, que, queridos míos alumnos, que he querido justamente invitarlos a participar. Independientemente ustedes quieran llevar esto a un nivel profesional para dar terapias, ¿cierto? Aquí miren, me dice Lorena, voy a leer el comentario, me dice, mi pareja era adicto y fue una pura batalla y logró salir un poco mucho con mucho lucha. Hoy solo fuma marihuana, pero es un tremendo trabajador, excelente papá y con gran pareja y compañero. Siempre está ayudando y brindando apoyo. Pero claro, justamente se hace necesario, como bien dice Lorena, realizar un tratamiento, lograr salir de allí para poder llegar a ser una buena persona. Entonces, pues justamente yo no sé si tú quieres llevar este conocimiento a un nivel profesional y ayudar a otros, si es lo que te nace, pues yo te recomiendo que sigas esa pulsación que viene desde el fondo de tu corazón, ¿cierto? Pero también considero que es una herramienta necesaria que todo padre y que toda madre, que todo hombre y toda mujer deberían saber y conocer para Dios no lo quiera. Es mejor necesitar una herramienta y tenerla a que necesitarla y no tenerla. ¿Cierto? Y es por eso que el día de hoy, alumnos míos, los quiero invitar a todos ustedes a tomar un curso que yo voy a realizar durante el mes de septiembre, ¿cierto? Y parte del mes de agosto, obviamente, porque en septiembre hay varios eventos presenciales, así que vamos entre septiembre y agosto, vamos a estar realizando un curso de hipnosis clínica, un curso para ayudar justamente como foco principal de este curso, ayudar a las personas a salir de sus adicciones. El principal foco de este curso es entregarle las herramientas a todos los participantes, las herramientas mínimas necesarias y profesionales que necesitan para poder llevar a cabo un proceso de orientación, un proceso de guía, ¿cierto? A una persona que sufre principalmente de depresión, de vicios y de adicciones, ¿de acuerdo? Este es el principal foco de este curso de hipnosis clínica, donde te voy a entregar todo lo mínimo necesario, donde tú vas a poder, en principio, aprender a elegir con qué personas vas a poder trabajar. Vas a elegir principalmente si vas a trabajar con adictos, con alcohólicos, con fumadores, no sé, vas a poder elegir si sacar a personas de la depresión y vas a poder elegir y formarte en un rumbo específico al quien tú quieras ayudar. Te voy a enseñar cuál es la conversación previa que
debes tener con los pacientes para poder llegar a concientizar algo similar a lo que acabo de tener, pero con ustedes, pues ustedes son mis alumnos, así que lo presento y lo manifiesto de una manera más directa, pero cuando trabajas con pacientes debes aprender a saber qué preguntar, cuáles son las preguntas claves que debes tener, información esencial para poder ayudarlo y poder concientizar a esa persona y apoyarlo, por supuesto, en su proceso de cambio, ¿cierto? De dejar los vicios, las adicciones o incluso salir de una depresión. Eso es el pre-talk, algo sumamente esencial para poder orientar a una persona. Luego también te voy a enseñar, por supuesto, cuáles son la influencia de los factores de riesgo, porque chicos, como les acabo de decir, las personas que lamentablemente caen en el consumo de drogas son víctimas de la publicidad de estas drogas. Y esta publicidad, pues normalmente no se hace en la televisión, ¿cierto? Tú no ves en la televisión, no, consume ayahuasca para la evolución espiritual. No, no, no. No, la publicidad de las drogas es algo más silenciosa que los medios de comunicación, pero igual o más efectiva que los medios de comunicación. Y es justamente el engaño. El día viernes hablamos de la hipnosis forzada, ¿se acuerdan? El día viernes estuvimos hablando de hipnosis forzada. ¿Y cuál es la herramienta principal de la hipnosis forzada que puede llevar a hacer a las personas cosas que no quieren hacer? ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que les enseñé el día viernes? Pues la principal herramienta de la hipnosis forzada, la primera, es el arte del engaño, ¿cierto? Y a través del engaño las personas pasan a ver lo que es malo como si fuera algo bueno. Y es por eso que a través del boca a boca y la recomendación de tus amigos, de tus maestros, de tus seguidores, podrías caer en el engaño de pensar, en algún momento vislumbrar que una droga podría ser un camino que te lleve a la conexión con Dios o a la conexión con la espiritualidad. Tremendo error que se ha hecho producto de esta publicidad y principalmente del engaño. Porque no hay que ser un experto ni un erudito para darse cuenta que el resultado del consumo de drogas en el mediano y largo plazo, pues te deja así, como están esas personas que llevan años consumiendo. Míralos en la calle. Cuando salgas a la calle vas a poder ver la realidad que te comento hoy en día. Entonces no caigamos en ese engaño y por eso es importante identificar cuáles son los factores de riesgo, personas, lugares, situaciones, escuelas, que se les ocurra estar hablando de que las drogas son buenas, de que el consumo de estas sustancias te puede ayudar a crecer espiritualmente. Hay que identificarlos. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál fue el engaño? ¿Cuál fue la mentira que le indujeron a esa persona, ¿cierto? ¿Y quién se la indujo para apartarlo? ¿Cierto? Porque si nosotros empezamos una terapia y no sacamos el diablito que está ahí, no, consume drogas, que las drogas son buenas, que te van a hacer bien, que te ayudan a relajarte, que te ayudan a ir al baño, que te quitan los problemas, que te conectan con Dios, pues hay alguien o hubo alguien que te indujo a eso. Entonces hay que lograr identificar quién es ese alguien o cuál es la publicidad que recibiste que te llevó a creer en ese engaño para una vez que empreses en un proceso de cambio, erradicarla de tu vida y erradicar o reducir el riesgo al mínimo posible de que el paciente vaya a recaer en el consumo nuevamente confundido por esta mentira que ha llegado a sus oídos. Ahora, luego después de eso te voy a enseñar una técnica clara, directa, efectiva que te va a permitir modificar el patrón de pensamiento y el patrón de comportamiento, ¿de acuerdo? Por eso te voy a enseñar una técnica a través de la hipnoterapia y de la hipnosis clínica para que tú puedas ayudar a llegar a la mente de esa persona y quitarle ese vicio, esa adicción o sacarlo de esa depresión que necesita. Y para finalizar, por supuesto, el curso te voy a enseñar qué debes hacer en la primera, en la segunda y en la tercera sesión, ya que se vuelve sumamente importante realizar sesiones dinámicas para que no sea algo tedioso para el paciente o para la persona que estés ayudando, que cada sesión se haga algo diferente, se aborde el problema desde un ángulo distinto para poder ayudarlo de una mejor manera. Todo esto te lo voy a enseñar en el curso de hipnosis clínica, así que si tú quieres aprender, ya sea por ti, ya
sea por algún ser querido, ya sea por ayudar a otros o simplemente para prevenir, porque es mejor prevenir que lamentar, te dejo cordialmente invitado a tomar este curso de hipnosis clínica que voy a comenzar a realizar, a contar de la primera semana del mes de septiembre. Así que si te quieres inscribir, te quiero contar que el día de hoy tienes tremenda oportunidad para poder participar, porque te vas a tomar este curso de hipnosis clínica que va a ser totalmente en vivo por tan solo la fracción del valor de una sesión. Si tú quisieras tomar una sesión conmigo, te aviso desde ya que el valor de una sesión personal conmigo ya te cuesta el doble de lo que te voy a enseñar en todo el curso. O sea que por la mitad del valor de una sesión, te voy a dar un curso de hipnosis clínica que te va a permitir ayudar a otros y ayudarte a ti. Así que esta oportunidad no la vas a encontrar en ninguna otra parte por la mitad del valor de una sesión. Así que pongan mucha atención. Para los Estados Unidos, el valor del curso completo es de $120. Y sí, yo para los Estados Unidos, para una sesión conmigo en los Estados Unidos, yo cobro $300, pero te voy a dar un curso de hipnosis clínica gracias al patrocinio de la Fundación Nueva Conciencia por tan solo $120. ¿De acuerdo? Para México, el valor del curso completo va a ser de tan solo 2.100 pesos mexicanos. Para Bolivia son 400 pesos bolivianos. Para Argentina, chicos, que les hablé de dólares, pues tan solo 30.000 pesos argentinos. Un regalo. Para Chile son tan solo 60.000 pesos chilenos. Y sí, para Chile, cuando tomas una sesión conmigo en Chile, son 120.000 pesos. Pero te voy a dar un curso porque lo considero totalmente necesario y esencial por tan solo 60.000 pesos chilenos. O sea, te voy a pasar horas y horas contigo por la mitad del valor de una sesión conmigo. Imagínate. Ahora, para Perú son 230 soles y para Ecuador, chicos, son tan solo $60. Así que es una fracción de lo que realmente podrías cobrar tú por una sesión. Así que, chicos, para aprovechar esta beca, son tan solo 20 becas disponibles. Lo único que tienes que hacer es tomarte el curso de hipnosis clínica, comunícate con tu profesor asignado, vente a este curso y si esta clase del día de hoy te gustó, te prometo que el curso de hipnosis clínica te va a encantar. Así que comenzamos la primera semana de septiembre con los eventos. Comuníquense con su profesor asignado, díganle que quieran la beca de hipnosis clínica. Nos estamos viendo en este curso que comienza y por supuesto, chicos, espero que les haya gustado la clase del día de hoy, haya podido rozar el corazón de cada uno de ustedes, concientizarlos en lo mal que puede hacer el engaño de los nombres, ¿cierto? Atribuyendo cosas buenas a cosas que realmente son muy malas. Así que les quiero mandar a todos un abrazo, un cariño. Espero que tengan todos un feliz fin de semana. Se despide su instructor Franco Marabolí, instructor de la Fundación Nueva Conciencia, y nos vemos, por supuesto, en el curso de hipnosis clínica la primera semana de septiembre. Así que aprovechen, reserven ahora porque son tan solo 20 becas. Un abrazo para todos y nos vemos en la próxima. Les abro el audio para despedirnos como corresponde, con el audio abierto, por supuesto, que me encanta escucharlos. Que tengan linda tarde, nos vemos, que estén muy bien. Muchas Muy gracias, buena padre. tarde, Bendiciones. buen Nos fin de vemos en semana. septiembre. Chao, gracias. Bye. Domingo. Chao, chao. Bendiciones a todos. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.